Estoy muy nervioso y muy asustado lo que me pasó en unas horas. Estoy aquí escondido, para contarles lo que me pasó por ser tan fan de una caricatura. Cuando estoy solo en la oscuridad, pienso que estoy solo, pero no es así, siento que alguien me observa, o alguien me está vigilando. Por eso voy a contarles mi historia, de cómo fue lo que me pasó por ser tan fan de esa caricatura. Era un día todo tranquilo, vivía en mi casa con mi mamá y con mi hermanito. Mi mamá me dijo que tenía que hacer todos los deberes de la casa, para que así pudiera aprender y ver algo en la televisión. Después de que terminara todos mis deberes, decidí prender la televisión. Estaba cambiando cada canal si encontraba algo bueno, y ahí salió un canal desconocido, pero en los comerciales salía que ese canal se llamaba Cartoon Network, y se me dio la curiosidad de ver ese canal. Pasó 10 minutos para que diera algo, ya que no sabía nada de ese canal, y ahí dije que solo daba series animadas y también películas animadas. Bueno, ya estaba empezando dando una serie que no conocía, pero esa serie se llamaba El Increíble Mundo de Gumball. Cuando empecé a verlo, sentía que me gustaba, me hacía reír mucho esa serie, que me empezó a gustar esa serie. Después que terminara la serie, me dio ganas de salir a comprarme algo, para estar comiendo algo mientras estoy viendo la serie. Cuando salí, estaba todo oscuro, no vi a nadie jugando por mi casa, ni mis amigos estaban, pero yo pensaba que estaban jugando. Así es que me fui a la tienda, y me compré algo para comer, y vi una persona que estaba en la oscuridad con unos ojos rojos, viéndome, y yo no lo tomé mucha importancia. Así es que salí de la tienda, y estaba yendo a mi casa, y me parecía que esa persona me estaba persiguiendo. Yo pensaba que solo era una alucinación, pero me di cuenta que se acercaba, se acercó a mí, y me dijo lo siguiente: ¿por qué corres? No te voy a hacer nada. Te vi que te está gustando una caricatura muy buena, así es que te quiero vender un DVD, que era un capítulo de la misma caricatura, pero este es aún más divertido, solo te lo vendo a 10 pesos. Y yo estaba un poco tranquilizándome, le dije, que está bien. Me compré el CD, y cuando me di la vuelta, mire que esa persona ya no estaba. Me pareció muy extraño y no lo tomé importancia, así es que me fui a mi casa para ver el DVD que me dio esa extraña persona. Prendí mi televisión y el DVD para ver. Puse el CD y la caricatura solo salió en menú principal con un episodio que su carátula es de todo negro. Le puse reproducir. Salió todo tranquilo y todo bien, solo que el sonido del intro de la caricatura era un poco extraño, se escuchaba como si el CD se estaba rayando, la música era un poco aterrador. Salió todo terrorífico, los personajes salieron con sangre en los ojos, parecía que el CD era antiguo, y salió escenas escalofriantes en la intro, como que el personaje Gumball le pegaba a su familia, los amigos de Gumball estaban gritando por la muerte de su amigo, y que salía Gumball que le estaba cuchillando a su hermanita. Me estaba dando un poco de miedo lo que estaba viendo, y ahí empezó a ponerse la pantalla negra, y salía el episodio, que el episodio se llamaba The Death Tragedy of Gumball, que en español significa La muerte tragedia de Gumball. El episodio empezó en la casa de Gumball, estaba todo deprimido, sentado en el sofá, viendo la televisión para que se le baje la tristeza. En ese momento llega su hermano Darwin, y le pregunta si puede salir a jugar, pero Gumball estaba todo triste,
¿Por qué todos ya no le hacían caso, ni sus padres ni sus amigos? ¿Por qué Gumball hizo algo que jamás se los perdonaran? Así es que Gumball dijo que no voy a salir a jugar. Así es, Darwin hizo todo lo posible para que Gumball ya no esté todo triste, y Gumball no sé qué le estaba pasando. Parecía una escena que Gumball de tanto llorar, parecía que le estaba saliendo sangre en los ojos, y Darwin viene y ve a Gumball lo que le estaba pasando, y salió una escena en negro que decía, unos días después, salió que Gumball estaba sentado en el parque, sus ojos parecían que se estaban poniendo rojos. Luego viene Banana Geo, y le pregunta con un poco de miedo y preocupado, casi todos los días estás así, y Gumball todo triste le contesta, que ya nadie me quiere, ya nadie me quiere hacer caso. Banana Joe le dice, que todo saldrá bien, todo va a ser como antes Gumball, ya lo verás, y de ahí, Gumball ya no estaba triste, sino, estaba un poco mejor de haber escuchado esas palabras, y Gumball le dijo gracias a Banana Joe. En el día siguiente, salió la escena en la casa de Gumball, estaba en su cuarto todo feliz y contento, ya que pensaba que todo iba a salir todo bien. Anais con sus padres, se estaban matándose de la risa, y Gumball estaba todo mal, y le preguntan por qué se están riendo de mí. Anais y sus padres les responden, porque eres un fracasado, que eres un inútil, Penny nunca te quiso, tú piensas que todo va a salir bien, no, nunca. Y Gumball salió de su casa todo triste de otra vez, llorando, y sus llantos eran reales. Salieron todos sus vecinos y amigos, riéndose de Gumball. De repente se choca con Penny, y Gumball estaba todo nervioso, y le pregunta a Penny, ¿es verdad que ya no me quieres? Y Penny le responde que no. Nunca te quise, Gumball, y jamás lo voy a hacer, y Gumball se fue corriendo todo triste. Yo estaba todo triste con lágrimas en los ojos, que su historia de Gumball es triste, y salió un cartel diciendo, 3 días después, estaba Gumball en su cuarto tranquilizándose con lágrimas en los ojos. Gumball dijo que ya no quería vivir más, que quería suicidarse, y Gumball estaba todo con depresión, que estaba haciendo cualquier cosa, estaba caminando en la calle, botando sangre los ojos, se había ido a una casa abandonada, donde había muchas cosas, estaba armando con una cuerda y una escopeta que está tirado en el piso, lo agarró, y lo puso en una mesa, y dijo que estaba armando un mecanismo para que acabe con su vida. Gumball terminó de armarlo. Gumball jaló la cuerda y se tiró un escopetazo en la cabeza, y acabó con su vida. Y ahí terminó el episodio. Yo me quedé todo traumado y asustado, con preguntas. El señor que me vendió ese disco, me dijo que era un episodio divertido, pero, en los créditos salió, que esa persona el que me vendió, era un diablo. Diciendo que por ver esta serie, va a pasar lo mismo a mí. Yo me quedé todo asustado y nervioso, y en los créditos, salió que decía que, esa persona, vendrá a buscarme, y se llevará mi alma. Así es que me fui corriendo de la casa, escondiéndome bien, para que no me atrape y que nunca me encuentre esa persona, y así es mi historia, por eso estoy aquí escondido todo asustado en la oscuridad.